agradecer a ustedes, por supuesto a los organizadores, la posibilidad de estar aquí, de poder charlar con ustedes un rato, de poder intercambiar puntos de vista sobre un tema que es aparentemente muy abstracto, pero que en realidad tiene efectos muy concretos, muy tangibles: el Estado laico. Este es un asunto que en México habíamos agotado desde el siglo antepasado, desde el siglo XIX. En el siglo XIX, las leyes de reforma fueron una de las más importantes proezas de la sociedad mexicana, porque permitieron superar el estado confesional que hasta entonces no existía y establecer la libertad de credos en el país. Hasta antes de las leyes de reforma y antes de la Constitución de 1857, en México todas las constituciones previas habían establecido que la única religión posible en el país era la religión católica, y que cualquier otra religión, cualquier otro credo, quedaba terminantemente prohibido. ¿Qué pasó en 1857? En 1857, el constituyente, integrado prácticamente por católicos, en su totalidad solamente había un ateo, un gran escritor, el Nigromante. Pero ese congreso, integrado por católicos liberales, tomó la idea de establecer el principio de laicidad en México y desapareció del orden constitucional nuestro la idea o el principio de que la religión católica fuera una religión de Estado y de que solamente se permitiera a los mexicanos un credo religioso. Con motivo de la siguiente gran epopeya mexicana, que fue la Revolución, tuvimos una nueva constitución que sustituyó la de 1857 y es la actualmente en vigor. Ahora bien, ¿qué importancia tiene eso? Con independencia de lo que cada quien profese en su fuero íntimo, con independencia de la religión que cada uno adopte de manera libre, o con independencia del agnosticismo o del ateísmo que también de manera libre se practique y que se diga: yo no formo parte de ningún credo religioso. El principio de laicidad, repito, con independencia de las decisiones que cada quien tome, el principio de laicidad como principio rector del Estado es uno de los más importantes que se tienen en las sociedades democráticas. ¿Qué es lo que plantea la diferencia entre una sociedad democrática y una sociedad autoritaria o una sociedad con un Estado totalitario o confesional? Justamente que el Estado, o sea, el aparato represivo, se involucra en la conciencia de las personas y determina, y orienta y condiciona el credo que cada quien deba o pueda practicar. Esto en el orden político se llama totalitarismo y en el orden religioso se llama confesionalismo o fundamentalismo. Por eso, desde que surge el Estado moderno, la principal lucha es por marcar una diferencia frente a los criterios religiosos y frente a las autoridades eclesiásticas. La vida de un Estado tiene que ser una vida, o lo ha sido la del Estado moderno, caracterizada por la independencia frente a la autoridad religiosa, quiero decir, al concepto religioso o a la autoridad eclesiástica. Esto es lo que caracterizó la lucha por el establecimiento del Estado moderno, y que se acentuó con el surgimiento del Estado democrático, que es esencialmente un Estado plural. Ahora, ustedes me dirán, ¿todo esto a qué nos lleva? ¿Todo esto a dónde va? ¿Dónde está
la concreción de estas ideas tan abstractas que pueden considerarse la idea de Estado o la idea de una ideología practicada o asumida por el Estado, sea una ideología política o una ideología o convicción religiosa. Bien, nuestra democracia, la democracia del siglo XXI, como ha sido, digamos, la característica de la democracia de fines del siglo XX, es una democracia pluralista. No es una democracia en la que la mayoría tenga derecho a subordinar y a imponer su criterio a la minoría o a las minorías. La mayoría elige gobernantes, pero no para que esos gobernantes actúen en contra de lo que los grupos minoritarios puedan considerar también como sus propios derechos. En un sistema político es necesario establecer principios de ordenación que, entre otras cosas, implican la posibilidad de que, como vamos a hacerlo el 1 de julio, los ciudadanos expresemos nuestras opiniones, tomemos nuestras decisiones y elijamos a nuestras autoridades, allí sí, por mayoría. Pero, repito, esa mayoría en ningún momento en el Estado contemporáneo democrático se caracteriza por la posibilidad de imponer su criterio a las minorías o a cualquier minoría en particular. Esto es lo que ocurría con el Estado confesional. En el Estado confesional, la mayoría que profesaba un credo religioso imponía su credo en perjuicio de la minoría a la que no se dejaba la libertad de tener otra creencia o de no tener creencia alguna. En México fuimos construyendo de manera paulatina los espacios en los cuales esa libertad se puede ejercer. Y fuimos estableciendo en nuestro orden constitucional segmentos, por llamarlo de alguna manera, de laicidad o de secularidad. Por ejemplo, nuestro artículo primero en este momento señala, el artículo primero de la Constitución, que nadie puede ser discriminado por cuestiones religiosas. Entonces ya tenemos allí el principio de no discriminación de los grupos minoritarios o de las personas por no compartir un criterio religioso o una condición religiosa, así sea la de la mayoría. En el artículo tercero establecimos la laicidad en cuanto a la educación. La educación debe ser absolutamente neutra desde el punto de vista religioso y por eso en nuestras escuelas públicas no se enseña ninguna doctrina religiosa. La idea y la presión, la exigencia de que haya educación religiosa en las escuelas contravendría el principio de laicidad y afectaría a las minorías, así en algún caso fuera la de un solo educando, porque no se le puede imponer a quien no lo desea una educación o un credo religioso, al menos en un Estado laico. También establecimos el principio de laicidad en materia laboral, eso está en el artículo 5 de la Constitución, y ahí se establece que nadie puede pactar la pérdida de su libertad bajo ningún motivo, que sea por razones de trabajo o sea por razones de vocación o profesión religiosa. De manera que tampoco está permitido que nadie renuncie a su libertad y en la misma medida no se pone a ninguna persona en el peligro, en el riesgo de ser sometida por diferentes formas de presión física o psicológica a la adopción de una circunstancia o de una forma de vida que le lleve a verse privada de su libertad. Por eso, las formas de organización de la Iglesia en México, desde la Reforma hasta la fecha, se traducen en expresiones de libertad, pero de ninguna manera se admiten, por ejemplo, órdenes de clausura en las cuales las personas acepten perder su libertad
y vivir en el encierro permanente. Ahora bien, hay otras expresiones también de secularidad de nuestra Constitución. Otra es la que se refiere a la materia jurisdiccional, esto es, ya no hay fueros religiosos como no los hay en materia militar, están proscritos todos los fueros. Eso es lo que dice la Constitución, por supuesto. Lamentablemente no es lo que vemos que se practique en la realidad. En realidad estamos viendo que sí se aplica y se consiente el fuero militar, y que sí hay muchos casos en los que los militares llevan a cabo delitos que afectan a la población civil, y sin embargo se admite que sean enjuiciados por tribunales militares. Esto es una contravención clara de la Constitución, porque la Constitución solo permite el fuero militar en los casos en los que se viole o se altere alguno de los procedimientos propios de la estructura castrense, de la estructura militar. Solo las faltas de disciplina militares pueden ser objeto de enjuiciamiento por parte de tribunales militares. Lo mismo pasa en el orden religioso. ¿Y qué vemos también en el orden religioso? El orden eclesiástico, perdón. Lo que vemos es que también se han cometido muchos delitos que han sido incluso reconocidos públicamente. Por ejemplo, el delito de pederastia. Y a pesar del reconocimiento de la comisión de numerosos actos delictivos en materia de pederastia, no se ha sometido a los tribunales civiles a ninguno de los presuntos responsables. Esto quiere decir que en la práctica, aunque el artículo 13 de la Constitución establece la proscripción de los fueros eclesiástico y militar, en la práctica estamos teniendo muchos casos en los que el fuero se está aplicando por la vía de facto. Finalmente, hay dos preceptos clave, y es en los que me quiero detener porque están siendo objeto de deliberación en nuestro tiempo, que son el artículo 24 y el artículo 130 constitucionales. El artículo 24 establece literalmente que toda persona tiene derecho a elegir la religión que más le convence. Y el artículo 130 establece una serie de restricciones para quienes forman parte de la jerarquía eclesiástica, entre ellas la de no involucrarse o inmiscuirse en cuestiones de carácter político. Estos dos preceptos están siendo objeto de discusión en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque también en nuestro tiempo, cuando digo en nuestro tiempo me refiero, digamos, al último decenio, hemos visto que algunos aspectos de la vida secular mexicana han entrado en receso o incluso han sido sustituidos por principios claramente confesionales. Uno de ellos es el que se refiere al aborto. En la Ciudad de México fue reformado el Código Penal para permitir lo que se llama, digamos coloquialmente, el aborto sin causa. Esto es, se considera que solo hay delito de aborto después de la 12ª semana del embarazo. Y, por supuesto, a partir de la 13ª semana, aplican las formas de exclusión de responsabilidad cuando se produce un aborto, si este se debe a la malformación del producto, si este se debe a que haya peligro para la vida de la madre, o si se debe a que el embarazo fue el resultado de una violación, por ejemplo. Pero antes de esa 13ª semana, dentro de las 12 primeras semanas, una mujer embarazada puede abortar sin tener que explicar ni dar cuenta a nadie de las causas o de los motivos de su decisión. Pero esto solo existe en la Ciudad de México. ¿Qué pasó en el resto del país? En el resto del país comenzó a producirse
una reacción en contra de la reforma adoptada en la Ciudad de México, y fueron modificadas las constituciones hasta este momento de 18 estados para establecer que la vida en esos estados está protegida desde el momento de la fecundación hasta su terminación natural. Con esto, no solamente se puso un dique para que no se produjera una reforma en los códigos penales semejante a la Ciudad de México, sino que además de afectar al aborto, afectó un principio que también se estableció en el Código Penal de la Ciudad de México y que es el de la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva consiste en el derecho que tenemos todos los habitantes de esta ciudad para dictar una declaración anticipada de voluntad para el caso de que en un momento determinado nos encontremos privados de la conciencia, o sea, nos encontremos, por ejemplo, en estado vegetativo y no podamos tomar la decisión correspondiente a que se nos desconecte de los elementos o de los instrumentos técnicos médicos que nos estén generando vida ya por muchas razones considerable artificial. Pues bien, en los 18 estados donde se reformó la Constitución y se dice que la vida está protegida desde el momento de la fecundación hasta su terminación natural, quedó prohibido el aborto y quedó prohibida la posibilidad de dictar disposiciones anticipadas de voluntad. ¿Esto qué tiene que ver con la secularidad? Bueno, tiene que ver todo, porque justamente fueron las autoridades eclesiásticas las que impugnaron e inclusive llegaron a amenazar con la excomunión a los legisladores y a las autoridades de gobierno del Distrito Federal si se adoptaba la reforma al Código Penal por lo que respecta al aborto. Y fíjense ustedes además qué curioso, de esos 18 estados, en 12 la reforma constitucional correspondiente a esos estados se produjo en 6 meses, y fueron justamente los 6 meses previos a la anterior elección, a la elección de 2009. Entre enero de 2009 y junio de 2009, 12 estados del país reformaron sus constituciones para establecer esa prohibición. Curiosamente, en esos 12 estados, la mayoría estuvo constituida por diputados de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. O sea, el objetivo político resultó muy claro y la relación con las autoridades eclesiásticas también era ostensible. Allí encontramos un retroceso del Estado secular en el país, con efectos no solo políticos y no solo conceptuales, sino con efectos prácticos para la vida de las personas. Fíjense ustedes a lo que se llega en estados en los que ya no se puede practicar ni siquiera la inseminación artificial, que es, por otra parte, una demanda que se va incrementando por razones que los médicos explican en cuanto a que condiciones de tensión en ocasiones imposibilitan o dificultan el embarazo. ¿Por qué se afecta la inseminación artificial? Pues por la sencilla razón de que cuando se produce la inseminación in vitro, muchas veces se fecunda más de un óvulo. Y resulta que de acuerdo con las disposiciones de las constituciones en esos 18 estados, ese óvulo fecundado ya está protegido con relación a su vida. Y no utilizar un óvulo fecundado, porque generalmente solo es uno el que se implanta en la mujer, implica que los desechados están siendo, sin alguna explicación racional y comprensible, están siendo objeto de un homicidio. Y esta es la segunda consecuencia. ¿Qué ha pasado con esta disposición que se tomó en 18 estados? Que el delito de aborto, que en México está sancionado en términos generales, la media nacional es una sanción de 4 años. Hay estados donde la sanción es de 3 años
de 3 a 5, o de 3 a 7, en otros de 4 a 6, o de 4 a 8, digamos la media nacional es de 4 años para el aborto. Pero como las constituciones establecieron que la vida queda protegida desde la fecundación hasta su terminación natural y que para todos los efectos, así dice también las constituciones, se considera como nacida a la persona en el caso que se encuentra apenas en estado gestacional, pues resulta que todo aborto es homicidio, y que si antes de estas reformas a las mujeres que abortaban se les podía sancionar con penas privativas de libertad de 4 o 5 años, ahora se les sanciona con penas privativas de libertad que van de 20 a 30 años. Y son ya muchos los casos que se están produciendo en el país. Hay casos así en Jalisco, en Baja California, en Guanajuato, por lo menos de los que yo conozco, porque en efecto el aborto se ha considerado como un homicidio, además con todas las agravantes. ¿Por qué? Porque por parte de la madre gestante, con relación al óvulo fecundado, que decide abortar, hay ventaja, hay premeditación, y se considera que hay traición porque se establece la relación de hijo o hija y madre, y por tanto es un caso de filicidio, de asesinato de un hijo. Esto es monstruoso. Como ustedes pueden ver, los efectos de la pérdida de secularidad del Estado tienen una consecuencia muy perjudicial para una comunidad. Ahora, otros efectos colaterales. No se pueden hacer ya investigaciones en esos 18 estados, investigaciones de carácter científico que tengan que ver con la salud materno-infantil. De manera que el espectro de efectos es muy grande y las consecuencias resultan, como se puede ver, prácticas, tangibles, reales. Aquí ya no se trata de la defensa del Estado secular en abstracto. Se trata de casos concretos en cuanto a que la pérdida de la secularidad del Estado se traduce en pérdida de condiciones de vida, en pérdida de libertades y en muchos casos en pérdida de derechos como el de la salud o como el de la libertad de las personas en lo particular. Actualmente, y con esto voy a concluiré en unos 5 minutos para que luego, si les parece, podamos intercambiar opiniones. Me interesará mucho tratar de responder a las preguntas que ustedes hagan. Actualmente se está discutiendo un par de reformas constitucionales. Una con relación al artículo 24 y otra con relación al artículo 40 de la Constitución. El artículo 24, como ya dije a ustedes, dice literalmente: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. ¿Qué significa esto? Este es el artículo vigente. Significa que en este momento todos nosotros somos libres, pero solo para escoger religión. Voy a leerlo otra vez. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. O sea, somos libres para profesar una creencia religiosa, pero no somos libres para no profesar una creencia religiosa. Hay una propuesta que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que está en la Cámara de Senadores y que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, a la libertad de conciencia y a la libertad de religión. Esto significa que si se aprobara este precepto, la libertad de quienes no quieren tener ninguna religión, pero que tienen sus propias convicciones éticas, porque también los no creyentes tienen convicciones éticas o tenemos convicciones éticas, estaría protegida, cosa que no existe en este momento. Nuestro artículo 24 fue un gran avance, como les dije a ustedes, en 1917, con relación a lo que habíamos tenido en el siglo XIX.
en este momento, de acuerdo con el artículo 24 constitucional, no es posible ser ateo o ser agnóstico, porque nuestra única libertad está referida a las diferentes religiones frente a las cuales podemos todos optar, pero nada más frente a las religiones. Podemos tener una religión, pero no podemos no tener ninguna. Por lo menos no tenemos el derecho a no tener ninguna. Ahora bien, este precepto, esta iniciativa ha sido objeto de múltiples polémicas, y hay quienes consideran que la reforma al artículo 24 es un ataque a la laicidad en el país, y esto tiene una explicación. La propuesta para reformar el artículo 24 fue formulada por un diputado de apellido López Pescador, un diputado del Partido Revolucionario Institucional, y no incluía el concepto ni de convicción ética ni de libertad de conciencia. Y sí incluía, en cambio, el derecho de los padres a la educación religiosa en las escuelas y el derecho de las iglesias a acceder a los medios de comunicación para celebrar a través de los medios de comunicación actos de rito religioso. Esta fue la propuesta, y el dictamen aprobado por la comisión competente de la Cámara de Diputados aprobó literalmente lo que este diputado había propuesto. Cuando este dictamen entra a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados el día 15 de diciembre del año pasado, los diputados en la tribuna modificaron y consiguieron convencer a la mayoría de modificar los términos de ese artículo, y quedó en la forma que ya les dije a ustedes. Pero hubo una cosa que no se modificó. No se modificó toda la exposición de motivos previa, la parte considerativa, toda la explicación del precepto. Porque efectivamente lo que se lleva a un debate en la Cámara de Diputados es solamente un dictamen que incluye reformas a los artículos de la Constitución, a los artículos de las leyes. Si los diputados modifican o los senadores modifican el sentido de la norma, no se vuelve a reescribir, no se reescribe el dictamen en su conjunto, o sea, la exposición de motivos, todas las razones que habían validado el texto previo, pero que ya fue reformado. Y esto dio lugar a numerosas confusiones en la opinión pública. Y por eso se ha considerado que esa reforma es un atentado al Estado laico. La verdad, señoras y señores, es que es una reforma que fortalece al Estado laico, porque sería la primera vez en la que en México se establecería el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a la libertad de convicciones éticas, que es, por otra parte, la característica dominante de casi todas las constituciones escritas en la segunda mitad del siglo XX, que se refieren a las convicciones éticas o filosóficas, o a veces usan inclusive los dos conceptos como una manera de proteger también los derechos de las minorías. El otro artículo que está previsto y que está pendiente de aprobación es una reforma al artículo 40 de la Constitución, para establecer que, así como México es una república democrática, representativa y federal, es lo que dice el artículo 40, que se agregue que también se diga que es una república laica. Evidentemente, si se reforma el artículo 40 al mismo tiempo que el artículo 24, y los dos proyectos están en este momento ya en la Cámara de Senadores, estaríamos asistiendo a uno de los grandes cambios que se han dado en la vida del Estado secular o del Estado laico en México. Y nos quedaría pendiente solo una modalidad de ejercicio del Estado laico, que es por la que tenemos que seguir luchando, por lo menos quienes creemos en las libertades en el sentido más amplio, que es una reforma al artículo 4 de la Constitución para establecer el derecho a la libertad sexual
y reproductiva, para que entonces las restricciones que en este momento se han impuesto en todo el país, con excepción de la Ciudad de México, a las parejas del mismo sexo para que se puedan casar, solamente se pueden casar en esta ciudad, pero fuera del Distrito Federal está vedada la posibilidad de que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Eso se vería superado si se reformara el artículo 4. Y si se reformara el artículo 4 en materia de derechos reproductivos y se estableciera la libertad reproductiva como un derecho humano, como un derecho fundamental, entonces tambi't quedarían derogadas las 18 reformas que se establecieron en las constituciones locales, porque estarían contraviniendo lo que dijera en ese punto la Constitución en el artículo 4. Como ven, señoras y señores, la idea del Estado laico no es solo una idea abstracta que surgió cuando se discutió el carácter del Estado moderno, es una idea de carácter muy concreto que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y que tiene efectos en nuestra esfera de derechos más íntima. Esto es lo que quise comentar con ustedes. Perdón, me excedí con relación a los minutos que había previsto para la exposición, pero entiendo que todavía podríamos tener unos minutos más. Son las 5:37, quizá unos 15 minutos, si a ustedes les parece bien, y si es que hay alguna pregunta y algún comentario que hacer. Muchas gracias a todos por su atención. Yo he tenido oportunidad de escuchar varias conferencias de teólogos ya católicos, algunos hindús que representan la filosofía de Krishna, y la verdad es que son muy buenos los argumentos que ellos dan. Me gustaría tener mucho más información porque es un tema que causa muchísima confusión. Entonces, no sé si ahorita en su caso usted conozca algo del tema de la espiritualidad, y en ese sentido ellos pues dan una opinión de que desde la concepción de un espermatozoide con un óvulo, ese producto ya tiene un alma, un espíritu. Entonces ahí sí yo desconozco mucho de la materia, quisiera saber más para poder tomar una determinación si estar a favor o en contra de todo este tipo de... El problema de la animación, o sea, de cuándo se implanta el alma en un óvulo fecundado, comenzó a discutirse en el siglo III. En el siglo III se consideró que el alma se implantaba entre los primeros 30 y 60 días. 30 para el caso de hombres y 60 para el caso de mujeres, porque se consideraba que sus condiciones de atraso también se reflejaban en el momento de la implantación del alma. Y no se resolvió desde el punto de vista teológico, sino ya hasta el siglo XI, el siglo XII, ya con Tomás de Aquino, que estableció, y a partir de entonces los teólogos establecieron, que el alma se implanta en el momento mismo en el que se produce la fecundación. Pero repito, fue materia de debate por largo tiempo. Este principio de animación, por supuesto, es un principio respetable, y quien cree en él debe tener derecho a que se respete su creencia. Cuando yo planteo la supresión o la abrogación de las reformas constitucionales en los estados, donde se ha establecido ese criterio como elemento normativo, como ley, lo hago por una sencilla razón. En un estado secular se distingue entre la norma jurídica y la norma moral. La norma jurídica es una norma externa, no viene de afuera, es una norma bilateral, o sea, la dicta el Estado y la aplicamos nosotros. Es una norma heterónoma, no surge de nuestra voluntad. En cambio, la norma moral es una norma autónoma, nosotros la adoptamos, es interior y no exterior, y es unilateral, no bilateral. Por lo mismo, es incoercible. Cuando es externa, el origen es bilateral, es coercible. O sea, si no cumplimos con una norma jurídica, nos hacemos acreedores a una sanción.
Cuando no cumplimos una norma moral, no somos sujetos de ninguna sanción. Podemos ser objeto de una reprimenda y podemos ser objeto del arrepentimiento, pero todo ocurre en nuestro ámbito interno. En un Estado secular se distingue la norma moral de la norma jurídica. En un Estado confesional, la norma jurídica y la norma moral pasan a ser lo mismo. Y entonces es cuando se producen grandes modificaciones en las relaciones sociales. Porque allí sí, lo que en una condición de infracción de norma moral que se convierte en pecado, cuando el Estado es confesional, la infracción de una norma moral no es un pecado, es un delito. Y por tanto, es objeto de sanción. En el principio de animación que usted presenta, compañero Christopher Todd, repito, debe estar protegido el derecho de que quien crea eso, de quien lo crea así, de quien esté convencido, así lo practique. Pero también debe estar protegido el derecho de quien no crea en el alma, de quien no crea en el principio de animación, y quien diga, yo no cometo ninguna falta en el momento de abortar un producto que tiene una semana o un mes. Con este planteamiento que se ha hecho en los estados, no solo se ha incurrido en el problema de introducir un criterio religioso respetable, sino que se ha incurrido también en un problema científico que está totalmente rebasado, porque lo que se está planteando es la protección del óvulo fecundado, ni siquiera del óvulo implantado en el endometrio, que es el momento a partir del cual comienza el embarazo. Y entonces también se convierte en delito y de homicidio tomar la píldora del día siguiente. La píldora del día siguiente es para evitar la implantación del óvulo en el endometrio. No se trata de un caso de aborto, no se sacrifica ningún producto ya en gestación. A eso se ha llegado inclusive, o sea, se sanciona, repito, no solo el aborto, sino que se sanciona hasta la práctica más inocente de tomar la llamada píldora del día siguiente. Esa persona que la tome, y si se demuestra que lo hizo después de haber tenido una relación sexual, esa señora puede ser objeto de consignación por homicidio. Es una barbaridad. Eso sí, en cualquier circunstancia que se le quiera plantear. Pero, reitero, el Estado secular se caracteriza por la neutralidad del Estado frente a las religiones y frente a las convicciones no religiosas también, respetándolas todas y dándoles a todos el respectivo derecho a practicar desde luego sus cultos y a actuar y a normar su vida de acuerdo con sus convicciones morales. Parece ser que hay un gran capital electoral en poner estos temas y generar un debate público alrededor de cosas ya ni siquiera como el aborto, sino el derecho a usar anticonceptivos, ¿no? Mi pregunta es un poco, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Porque pareciera que se avanzó mucho en los 60, 70, 80 en estos temas, en temas de independencia del Estado, derechos de las personas, y estamos ahora viendo que en el mundo se está, por lo menos en lo que a México y Estados Unidos se refiere, se está caminando o se está queriendo caminar en sentido contrario. Yo así entiendo la visita del Papa que está programada para abril, viene a hacer proselitismo para el PAN, y lo viene a hacer con una agenda muy concreta para hablar del aborto y entonces a inmiscuirse en temas electorales en México. No sé si hay una pregunta en todo esto. Bueno, te agradezco mucho ese planteamiento porque efectivamente esto subraya la importancia del tema del Estado secular o del Estado laico. No estamos solamente nosotros en este momento en ese gran debate. Como tú muy bien dices, está el caso de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque hace un par de años se aprobó, después de 70 años de discusión, una modificación crucial en materia de estado de bienestar, que es el acceso a los servicios de salud con un carácter más o menos universal.
que no tienen en Estados Unidos hasta el momento, y una regulación muy estricta sobre las compañías de seguros. Las compañías de seguros en Estados Unidos actúan con jurisdicción de estado por estado, y son 50 estados. Pero resulta que la sociedad americana es una de las sociedades con mayor movimiento territorial del mundo. Los americanos siguen emigrando. Se calcula que una familia en el curso de 30 años cambia su lugar de establecimiento en promedio por lo menos un par de veces. Digamos, es el promedio americano. O sea que muchos pueden estar sedentarios toda su vida, pero muchos cambian 3 o 4 o 5 veces a lo largo de 5 años, de 30 años, su lugar de residencia. ¿Y qué pasaba con los seguros? Que el que se va de un estado a otro estado tiene que contratar un nuevo seguro en el segundo estado, y en ese estado ya no le reconocen las enfermedades preexistentes, no le cubren las enfermedades preexistentes. Cuando se establece esta norma por parte que impulsó el presidente, que impulsó Obama, las compañías de seguros resultaron muy afectadas. Y el partido que se ha hecho eco de la defensa de los intereses de las compañías de seguros es el Partido Republicano, y en particular un segmento de ese partido, el más duro y más conservador, que se conoce como Tea Party, el partido del té, por una vieja historia que de los propios americanos. El tema del aborto surgió porque en los servicios de salud que se adoptaron quedó incorporado todo lo que tiene que ver con la salud de las personas, incluidos los casos de aborto. Y la lucha ha sido diciendo que el encarecimiento de los servicios de salud es de tal magnitud, esto lo dicen los republicanos, que hay que irle quitando tramos a esa nueva modalidad de asistencia médica que se planteó y adoptó hace 2 años. Y por eso han hecho una causa muy sensible del aborto, porque además es un problema que, llevado a la sociedad y en un momento electoral, genera un efecto muy negativo para el Partido Demócrata y un efecto también de atracción de votos para el Partido Republicano. O sea, están capitalizando, digamos, también convicciones de carácter ético, introduciéndolas o llevándolas a la arena política en un acto de manipulación muy ostensible. En el caso de España, por ejemplo, que fue de los países que se caracterizaron por sus grandes avances en materia de libertad, sobre todo en el sentido de los derechos reproductivos, en la ley de plazos, como ellos llaman, a lo que aquí llamamos terminación anticipada del embarazo, fue adoptada hace 8 años y está siendo planteada su derogación por el nuevo gobierno, por el gobierno del señor Rajoy. De manera que el embate contra los avances del Estado secular en Estados Unidos, donde también se están revisando otros aspectos relacionados con el aborto, una resolución de la Corte de hace 20 años, en Europa, en particular en España, hay otros lugares también en los que hay, digamos, una ofensiva adversa a los derechos reproductivos y a los derechos de libertad sexual. Eso está dando en todo el mundo. O sea, el Estado secular, el tema del Estado secular, que había sido, como dije al principio, un tema del siglo XIX, va a volverse a convertir en un tema de política del siglo XXI. O sea, hay un retroceso nuestro, pero también en el resto del mundo. Digamos, en Estados Unidos fueron aprobadas hace en diferentes etapas, reformas legales permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y con motivo de esta campaña también se está proponiendo la derogación de esa legislación en diferentes estados. El punto de vista conservador está siendo realmente muy proclive a afectar estos avances que se han tenido en diferentes legislaciones en diferentes países, y está haciendo considerables estragos, de manera que por varios lustros todavía vamos a tener que hablar de la defensa del Estado secular en sociedades como la nuestra y en muchas otras sociedades democráticas. Perdón porque me extienda tanto en las respuestas, pero son tan interesantes los temas planteados que no puedo vencerme. Perdón, pero voy a ser más breve en las siguientes para que ustedes intervengan más.
y quisiera más bien saber qué opinión tiene, ¿no?, respecto a la unión el matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, ya supe su postura. En cuanto a la adopción, me gustaría saber si usted está de acuerdo, por qué, y si no está de acuerdo, por qué. Quiero decir primero que con relación al matrimonio entre las personas del mismo sexo, en el caso de México, hay un fenómeno curioso, porque la Constitución de la República establece que los actos de la vida civil, los actos del Estado civil que se lleven a cabo en cualquier estado del país, tienen reconocimiento en toda la República. De manera que aunque el matrimonio entre las personas del mismo sexo esté prohibido fuera del Distrito Federal, si un par de personas viene de Zacatecas y se casa en México de personas del mismo sexo y regresa a Zacatecas, su matrimonio tiene validez plena en Zacatecas. Y también se establece otro principio que se deriva de la ley de amparo y del juicio de amparo que está en la Constitución. La Suprema Corte de Justicia ya declaró que el matrimonio entre personas del mismo sexo no contraviene la Constitución. O sea, la reforma que se llevó a cabo en México, en el Código Civil, se consideró constitucional. Esto quiere decir que cualquier par de personas que en cualquier estado del país, personas del mismo sexo, que vayan y soliciten autorización para contraer matrimonio y se les niegue, porque se les va a negar, en todos los estados se dice que el matrimonio es la unión entre personas de diferente sexo. En el momento que se les niegue, pueden irse a un juez de distrito y decir que se está violentando o que se está restringiendo un derecho que la Constitución les da. De manera que, con relación a este tema, don Raúl, por la vía jurisdiccional, en México es posible avanzar mucho. Si está permitido el matrimonio y no se considera inconstitucional, entonces los derechos de cualquier pareja asociados por la vía del matrimonio, de la vía legal del matrimonio, deben ser exactamente los mismos, porque de otra manera se estarían imponiendo también restricciones que serían inconstitucionales. Habría una pareja de casados con determinados derechos y otra pareja de casados sin esos derechos. ¿Y qué es lo que se ha visto en la práctica? Esto no conozco estudios empíricos en México, sí conozco estudios empíricos en Estados Unidos. Los estudios empíricos indican que para los hijos adoptivos de matrimonios del mismo sexo no ha habido ninguna afectación, y que por el contrario, curiosamente, en el orden porcentual por lo menos, el desempeño escolar de los hijos adoptivos de las personas del mismo sexo ha sido mejor que la media de los hijos de personas de sexos diferentes, y que tampoco ha habido actos de violencia. Al contrario, son hijos muy queridos, son hijos muy deseados. Entonces no hay el problema de rechazo que lamentablemente sí se presenta en muchas ocasiones en el caso de hijos de parejas bisexuales o de dos sexos distintos. Y finalmente lo que se puede ver también es que hay muchas personas que forman parte de un matrimonio, personas del mismo sexo que forman parte de un matrimonio, y una de las cuales tiene un hijo biológico, sea la mujer o sea el hombre. De manera que restringirle la posibilidad de que ese hijo biológico de un miembro de una pareja del mismo sexo forme parte de la familia sería también inconstitucional. Gracias por tu pregunta, Raúl. Tengo una duda. O sea, ya te puedes casar con tu pareja, ¿no? Ya te puedes casar con tu pareja, ¿no? Pero no, ante la ley del ISSSTE, la del IMSS, la puedo reconocer como mi pareja. No le puedo dar mis derechos, no puede ser mi beneficiario. Entonces, ¿en qué nos beneficia podernos casar? Digo, al final del día es un papel, ¿no? No me dan más derechos. Bueno, este es un problema jurídico muy importante, clave en México, porque las autoridades federales han dicho que las leyes
locales no les vinculan. Ya he dicho que como la posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo está solamente referida al ámbito local del Distrito Federal, pero no forma parte de la legislación federal, y como el ISSSTE y el Seguro Social son entidades federales, dicen, lo que ahí ocurra no nos vincula. Bueno, la verdad están incurriendo en una falacia, porque como ya dije, los actos del registro civil de una entidad tienen valor en todo el país. De manera que a cualquier persona, a cualquier pareja del mismo sexo que quiera hacer señalamiento de beneficiario, por ejemplo, en el ISSSTE o en el Seguro Social, y se le niegue, tiene abierta la vía del amparo y lo va a ganar con un 100% de seguridad. Porque efectivamente sería una violación a un derecho constitucional. México es un país reconocido por Naciones Unidas, ¿no? El Vaticano también. Entonces, ¿el Papa qué vendría a ser? ¿Un representante de una fe o un estadista? Hasta donde entiendo, el Papa en un principio venía en visita privada, por visita pastoral. Como se anunció que el presidente iba a asistir al acto de recepción y se le hizo ver al presidente que estaría violentando la naturaleza secular del Estado mexicano, entonces entiendo, no estoy seguro, pero tengo la impresión de que convirtieron la visita en visita de Estado y que viene por tanto como jefe de Estado. Nada más que aquí se plantea otra paradoja. Es a un jefe de Estado al que se le están invirtiendo, por lo menos de lo que ha trascendido, 70 millones de pesos para una adecuación para la misa que va a celebrar el domingo. De manera que en este caso lo que se está violentando ya no es solo el Estado secular mexicano, sino que se está violentando también la disposición de recursos, porque se están aplicando recursos oficiales, recursos públicos para un acto de una respetable, por supuesto, y digna confesión religiosa. El problema no está con la religión, el problema está con la jerarquía eclesiástica. Y sí entiendo que eso es, sería punible desde el punto de vista del desvío de recursos públicos para fines privados. En cuanto al sentido del viaje, es a todas luces un sentido político. Es que Marina me invita a hacer el año que entra otra vez. Gracias. Nuevamente, gracias a todos. Este debate, vamos a hacer el proyecto de un libro. Y la Brigada para Leer en Libertad regala libros, y quiero decirles que próximamente vamos a tener un folleto del doctor Valadez hablando sobre el laico. Sale en este año, todavía no lo he entregado, no lo presionamos, pero en cuanto lo tengamos lo sabrán. Y también va a estar en descarga en la página de la Brigada, que es www.brigadaparaleirenlibertad.com. Hay más de 35 títulos que hemos editado para descargar, todos gratuitos, utilícenlos y rólenlos. Y por otro lado quiero invitarlos, yo formo parte de la Brigada para Leer en Libertad y también de movimiento de Regeneración Nacional, Morena y Morena Cultura. Y mañana tenemos un acto que creemos que es muy importante para toda la sociedad civil. Estamos llamando a votar contra la violencia. Queremos que vayan todos a partir de las 6 de la tarde al Zócalo, y en un acto de reflexión y de vernos en el otro nos vamos a tirar al suelo y vamos a dibujar nuestra silueta. Queremos llenar el Zócalo de esas siluetas, de esos 60,000 muertos que hay en esta guerra. Por si no les asusta lo suficiente pensar que van a ser un muerto de esta guerra, quiero decirles que para los 60,000 muertos que llevamos en esta guerra necesitaríamos 6 zócalos completos. Les pedimos a todos que vayan a partir de las 6 de la tarde, ropa cómoda, traigan gises y traigan veladoras, porque con eso vamos a intentar
pues, ir iluminando conforme nos dé la noche, probablemente nos llevemos toda la noche en esto. Y el lunes en esta ciudad el Zócalo va a ser lleno de muertos. Así que muchas gracias a todos.